Hola amigos, bienvenidos a Aprende con Josie. Suscríbete y acompáñame a hablar de otro interesante tema. En nuestra clase de hoy hablaremos de lo que son las palabras homófonas y veremos ejemplos con las consonantes C, S y Z. La palabra homófona se construye uniendo las palabras homo, que significa igual, lo mismo, y fono, que significa sonido. Entonces, la palabra homófona significa palabras con igual sonido. Las palabras homófonas son palabras que al pronunciarlas presentan un sonido similar. Las escuchamos igualitas, pero al escribirlas sí tienen diferencia en alguna de sus letras. Y eso hace que cada una de esas palabras tenga un significado diferente. Veamos un ejemplo. Cegar o cegar. ¿Cuál es correcto? Cegar iniciando con letra C o cegar iniciando con letra S. Pues sabes, ambas son correctas. La diferencia está en conocer el significado exacto de cada palabra para poder usarla adecuada en el mensaje que queremos dar. La palabra cegar iniciando con C significa perder la vista, hacer algo que limite o anule el sentido de la visión. Por su parte, la palabra cegar, iniciando con la letra S, significa cortar el césped. Según el mensaje que queremos dar, elegimos la palabra con su escritura y significado adecuado. Si lo que queremos es decir que una luz es muy brillante, usamos la palabra cegar con la letra C. Por ejemplo, esa luz es tan brillante que me puede cegar. Pero si a lo que me refiero es a cortar el césped, debo usar la palabra cegar con la letra S. Puedo decir, por ejemplo, hoy me dedicaré a cegar el jardín. Ahora veamos varios ejemplos de otras palabras homófonas en las que usamos las letras C, S y Z. La palabra abrazo con la letra Z es del verbo abrazar, que significa rodear con los brazos. Por ejemplo, te voy a dar un abrazo. Y la palabra abrazo con la letra S es del verbo abrazar, que significa quemar. Veamos una oración como ejemplo. Abrazo la carne con carbón. Azar con la letra Z se refiere a casualidad, a algo imprevisto. Ejemplo, voy a escoger un número al azar. Y la palabra azar con S habla de cocinar. Un ejemplo sería, voy a asar la carne. Ceda con letra C es del verbo ceder o dar voluntariamente algo. Ejemplo, espero que me ceda el asiento. Y seda con la letra S habla de la fibra natural, de la tela. Por ejemplo, tengo una camisa de seda. Tenemos la palabra cena con la letra C, que se refiere a la comida de la noche. Voy a comer mi cena. O también puede ser, qué rica estuvo la cena. Y tenemos la palabra Sena con la letra S. Se refiere a un río de la ciudad de París. Un ejemplo sería, el Sena es un río importante. La palabra cesión con la letra C se refiere al verbo ceder, de dar voluntariamente. Ya hicimos la cesión de las escrituras. Y la palabra sesión con la letra S se refiere a una reunión o asamblea. Un ejemplo, ya ha terminado la sesión. 100 con la letra C indica al número 100. Lo puedes usar en esta oración. Invité a 100 personas. Y 100 con la letra S habla de la parte lateral de la frente. Ejemplo, tengo dolor de cabeza, me palpita la 100. Acá tenemos la palabra ciento con la letra C. Se refiere al número 100,
centena, a enumerar. En una oración sería hay 120 personas. Y la palabra ciento con la letra S habla de sentir, como me siento mal. La palabra cierra con la letra C viene del verbo cerrar, eliminar el acceso. Un ejemplo, cierra la puerta, por favor. Y la palabra cierra con la letra S nos habla de una herramienta. Por ejemplo, puede ser, la sierra está bien afilada. Tenemos las palabras cima con la letra C, que se refiere a la cumbre, a la parte más alta de una montaña. Como muestra la imagen, en la oración podemos decir, llegué a la cima de la montaña. Y la palabra cima con la letra S indica lo opuesto. Habla de profundidad, de caída. Por ejemplo, él se cayó a la cima. Ahora veremos las palabras consejo, escrita con la letra C. Se refiere a una organización municipal donde se reúnen los concejales. Un ejemplo, el consejo tuvo una sesión larga. Por su parte, la palabra consejo con la letra S habla de dar una recomendación. Por ejemplo, gracias por tus buenos consejos. Palabra cebo, escrita con la letra C, indica un alimento con el que se puede atraer a una presa o a otro animal. Ejemplo, tengo un cebo nuevo para pescar. Y la palabra cebo, escrito con la letra S, se refiere a la grasa de la carne. Un ejemplo, esa carne tiene mucho cebo. Acá vemos a las palabras seta, escrita con letra S, hablando de un hongo. En tu jardín hay muchas setas. Y la palabra seta, escrita con Z, se refiere a la última letra del abecedario. Un ejemplo, aprendí en clases el uso de la letra Z. Palabra ves con S. Habla del verbo ver, de observar. Por ejemplo, siempre ves el televisor. Y la palabra ves con Z habla de un momento. Ejemplo, me río mucho cada vez que hablamos. En las palabras sumo con S hablamos de realizar la adición, una suma. Yo sumo los numeradores. Y en la palabra zumo, escrita con Z, hablamos de una bebida, de un jugo. Me gusta mucho el zumo de naranja. ¡Súper genial! Conocimos bastante de vocabulario hoy. Ya no tendremos más confusión y al escribir enviaremos el mensaje correcto escribiendo la palabra adecuada. Gracias por llegar hasta acá. Se ve que tienes muchas ganas de aprender. Sigamos aprendiendo. Recuerda, suscríbete, campanita y dale like.